Buen día. En esta sesión o en este video vamos a empezar a explicar un tema nuevo. Un tema nuevo que es el siguiente. Nos dice el tema que tenemos que ver la estructura de los materiales. ¿De qué están hechos? ¿Cuál es la estructura de todos los materiales que forman parte de nuestro medio ambiente? En este tema hay dos subtemas. El primer subtema se llama modelo atómico de Bohr y en el segundo subtema se llama enlaces químicos. Estos subtemas son importantes, porque a partir de aquí, de esta explicación, vamos a ver los modelos atómicos, dónde fallaron, qué aportaron para el modelo actual del átomo que todos ya conocen. El primer aprendizaje fundamental es que tenemos que identificar todas las características del modelo de Bohr, así como la función de los electrones de valencia para poder comprender la estructura de esos materiales. Y básicamente así es. Tienen y juegan un papel muy importante todos los electrones de valencia de los átomos, porque estos son los que van a permitir que se puedan enlazar, se puedan enrocar con otros átomos del mismo elemento o de otros elementos y formar las moléculas que forman parte de todo el universo. Antes de empezar a explicar, vamos a hacer una breve reseña histórica de los modelos atómicos, desde la época de los filósofos hasta la época del modelo actual del átomo que conocemos y sabemos algunas de sus características. La primera escuela que sugirió acerca de la existencia del átomo fue la escuela atomista, o también la escuela de la discontinuidad de la materia. ¿Por qué? Estos eran filósofos, les quiero decir. Estos no experimentaron nada. Lo único que hicieron es razonar sus ideas de acuerdo a las observaciones que según ellos se daban en el universo, se daba en la naturaleza, y por eso sucedía lo que sucedía. Vuelvo a repetirles, esta es una escuela de razonamiento filosófico, no es experimental. Más adelante, cuando veamos el modelo de Dalton, ahí van a ver el cambio que se realiza. Pero la escuela atomista tuvo dos principales representantes. Uno fue Leucipo y el otro fue Demócrito. Como pueden ver allí en la imagen, allí están los dos, Leucipo y Demócrito. Estos comentaban que dentro de su corriente filosófica, todo lo que forma parte del universo, todas esas partículas que lo forman, son por unas pequeñas estructuras a lo que ellos llamaron átomo. El átomo en griego significa indivisible, que no se puede alterar, que no se puede destruir. Por eso dentro de su escuela filosófica, ellos comentaban que debe de haber un límite. Cuando se divide cualquier porción de materia o cualquier sustancia química que existe en la naturaleza, debe de haber un límite. Y que ese límite es el átomo y que de ahí para real ya no se puede dividir. Estos grandes filósofos también daban un razonamiento acerca de cómo se forman los cuerpos. Ellos decían que en un momento determinado se pueden entremezclar entre esos átomos y de esa forma se originan los cuerpos en el universo. Pero vean, el razonamiento de estos filósofos no experimentaron, únicamente sus ideas, y que se ponían a discusión y a debate, y daban como resultado
sus explicaciones acerca de cómo el universo estaba formado. Esta es la escuela atomista. Y vamos a ver, ahora sí, individualmente, cada uno de ellos. El primero de ellos es Leucipo, que decía que todo, la materia, era parte del universo y que esta, si se podía dividir o separar en porciones más pequeñas, llegaba a una porción en la cual ya no se podía dividir y que esa porción era indivisible, indestructible y que además estaba en movimiento y que tenía diferentes formas. Esta es la opinión de Leucipo. Decía que la materia se lograba dividir en la porción más pequeña y que ésta tenía diferentes formas, iba a ser indestructible, iba a ser indivisible y que tenían diferentes formas. Aquí vemos en este dibujo más o menos la idea del modelo o del átomo según Leucipo y también Demócrito. Esa era la idea de cómo era el átomo que formaba parte en la naturaleza de las cosas que existían. En la parte inferior vemos una imagen de lo que fue Demócrito. Él da algunas explicaciones que se pueden resumir en postulados. Él fue el que nos da a conocer que estos átomos son físicamente indestructibles. Fíjense bien la explicación que da Demócrito. Si ustedes quieren, son sus postulados de su teoría. Nos menciona el átomo, una analogía. Pensemos que esto es un átomo, ¿sí? Que físicamente esta es la porción más pequeña y que esta ya no se puede dividir, ya no se puede separar, ya es indestructible. Y mencionaba que entre cada átomo, entre este y este, hay un espacios vacíos o hay espacios vacíos entre los átomos. Eso es lo que él mencionaba. Y que además están en constante movimiento. Vean la explicación de Demócrito de su teoría. Y que tienen diferentes formas y diferentes tamaños. De ahí que les estoy poniendo una esfera más grande y otra más pequeña, para que podamos entender los postulados que nos dio a conocer Leucipo y Demócrito. Ahora bien, recordar que estos no son más que postulados de filósofos, no experimentales. Tanto Leucipo como Demócrito llegaron a la misma conclusión. Uno fue el maestro y el otro fue su discípulo. Y por obvias razones y entendimiento llegaron a las mismas conclusiones de su razonamiento. ¿Sí? Los átomos tienen espacios. Y vamos a ver más adelante que en parte, sí, en algunos modelos atómicos se toma eso en cuenta. En parte, también se toman que eran indivisibles y que están en constante movimiento y que tienen diferentes formas y tamaños. Esto es nada más de la parte filosófica, de los que decían que era el átomo. Ahora vamos a ver a la otra corriente opuesta, que mencionaba que el átomo ni lo tomaban en cuenta, para ellos no existía.
tomaban en cuenta sustancias, 4 sustancias que formaban parte de todo el universo si éstas se mezclaban entre sí. Hay algunos filósofos, como Empédocles de Agrigento. Ahí tienen la imagen en la parte superior y en la parte inferior lo que él expresaba. Empédocles decía que todo el universo se formaba o está formado por estas 4 sustancias: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Ahí tienen la imagen del fuego, del aire, el agua y la tierra. Y que estaban en constante movimiento. Y que cuando se mezclaban existía una fuerza de atracción y otra de repulsión que las alejaba. Llegaron a pensar que era entre el amor y el odio lo que influía, la amistad y la enemistad, y que la fuerza que fuera más intensa es la que iba a predominar y podía formar las diferentes formas en el desarrollo del universo. Empédocles, junto con Aristóteles, ni tomaron en cuenta lo de Leucipo y Demócrito. Para ellos el átomo no tenía mucha relación dentro de sus explicaciones. Ellos se basaban, así como otros filósofos, en la relación de los 4 elementos. Y aquí viene Aristóteles, donde él criticaba el modelo de Demócrito y que él pensaba que la materia podía seguir dividiéndose, ¿sí? Pero que esa materia estaba formada mediante la combinación de los elementos o de las sustancias que anteriormente hemos mencionado: el aire, el agua y la tierra, ¿sí? Y pensaba que existía un 5.º elemento, que era el éter, que era perfecto, ¿sí? Y que era inmutable, y que esto hacía que todos los 4 elementos, que al formarse originaban o formaban todo lo que en el universo, se llevara a cabo. 2 corrientes muy diferentes: Leucipo y Demócrito. Son los que primero nos dicen que el universo está formado por átomos y que es indivisible. Discontinuidad y continuidad. Y los que están filosóficamente opuestos: Empédocles, Aristóteles y otros filósofos que pensaron que el universo era la unión de estas 4 sustancias que hemos manejado. Hasta ahí llega la historia de los grandes filósofos. Recordar lo que dije al comienzo. Los filósofos, debido a la observación, a la sabiduría que ellos tenían, daban sus ideas, las debatían, las exponían y llegaban a las conclusiones. No era experimental. Como en aquel tiempo Aristóteles era uno de los grandes filósofos, no podían contradecirlo, y todo lo que él externaba era lo que predominaba en esa época. Aquí terminamos con los modelos filosóficos del átomo. Y ahora sí vamos a los primeros modelos atómicos con bases científicas. El primero de ellos fue John Dalton. Él propuso, como Demócrito, que es una esfera sólida, que era indestructible. Así,
fueron sus postulados acerca de su modelo. Él nos da a conocer algunos postulados y nos dice que los átomos están formados, la materia está formada por átomos, así como Empédocles, que son indivisibles y que no se pueden crear ni destruir. También nos dice que un átomo de un mismo elemento tiene las mismas características y propiedades. Ustedes recordarán la definición de sustancias puras en los videos anteriores, que es la explicación que se les daba. Las sustancias puras son aquellas que siempre van a tener el mismo tipo de átomo, con sus mismas propiedades y características porque le corresponden a determinado elemento. Hagan de cuenta que esto es o viene siendo una analogía, una comparación entre la definición de sustancias puras y los postulados de John Dalton. Otro postulado comentaba John Dalton que los átomos diferentes, eso es obvio, si este es un átomo de oxígeno y este es uno de hidrógeno, podemos ver que tienen características diferentes, el tamaño y a lo mejor la forma, ¿sí? Y John Dalton nos explicaba que cuando se combinan y se forman los compuestos, son en cantidades mínimas. Y esto fue lo que en un momento organizaba el que se reordenaran los compuestos según John Dalton. Aquí tenemos la imagen de John Dalton. Y aquí tenemos las limitaciones del modelo. ¿Por qué no se aceptaban algunos de sus postulados? Pero quedemos claro en esta explicación. Todos estos modelos aportaron algo para el modelo actual, ¿eh? No todo estuvo equivocado, porque en base a esa información se logró conjugar el modelo actual que conocemos del átomo. Sus limitaciones, el primero de ellos, el decir que el átomo era indivisible. Ahora sabemos que dentro del átomo existen partículas, el electrón, el neutrón y el protón, y que se pueden dividir. Esa es la primera limitación. La otra dice que todos los átomos de un mismo elemento tienen las mismas características, y en cierta forma sí es cierto, pero hay elementos que tienen isótopos. Son átomos derivados del elemento determinado, como el carbono, que tiene entre varios isótopos de carbono. Pero la pregunta sería, ¿qué es un isótopo? Un isótopo quiere decir que ese átomo o esos átomos son de un mismo elemento, pero lo único que va a diferir es que dentro del núcleo sus neutrones son los que van a variar. Es decir, el carbono puede tener dentro del núcleo, que ustedes saben que están los protones y los neutrones, puede tener como ejemplo 6 protones y 6 neutrones. Pero en el isótopo que le sigue, a lo mejor tiene 6 protones y 7 neutrones. Y a lo mejor hay otro isótopo que tiene 6 protones y 8 neutrones. Por lo que llega a la conclusión que tienen diferente masa atómica.
Más adelante lo vamos a explicar más detalladamente, pero este nada más es una cuestión informativa para que vean por qué el modelo atómico de John Dalton tuvo sus limitaciones. Y los isótopos pues se utilizan actualmente en diferentes industrias para saber de los fósiles, ¿sí? La radioactividad, en la medicina. Entonces, sí hay limitaciones. Por eso le explicaba con anterioridad que algunos postulados de algunos científicos y filósofos se tomaron en cuenta para describir lo que conocemos como el átomo actual. Y ahora viene el famoso modelo atómico de J. Thomson. Él descubre el átomo, algunas características que vamos a explicar, y vamos a ver que la explicación de John Dalton también sirvió para que J. Thomson realizara su modelo atómico. La imagen que ustedes ven ahí es de un experimento. Si ustedes observan, hay una pila de alto voltaje y se proyecta un rayo que es salida del polo del cátodo. Recordad que el cátodo es un polo que emite partículas negativas. Entonces sería un rayo negativo que atraviesa en una especie de tubo, y en ese tubo le ponen imanes con una carga positiva y una carga negativa. Hacen pasar, aquí hay que poner atención, ese rayo a través de los polos, uno cargado positivamente y uno cargado negativamente. Y en el fondo podemos observar que hay una pantalla fluorescente para que ahí se pueda ver ese rayo catódico, la dirección que toma. Al pasar el rayo catódico entre esos dos polos con diferente carga positiva y negativa, se observó, fíjense bien, aquí viene lo importante y aquí viene parte de los postulados de la teoría de John Dalton, de J. Thomson. Aquí vienen. Como el rayo catódico es negativo, al pasar en medio de los dos polos, recordar que las cargas del mismo signo se rechazan y de cargas opuestas se atraen. Y se logra observar que la dirección que toma el rayo catódico, que es negativo, se inclina o se desvía hacia el polo positivo. Y por eso se llegó a la conclusión de que el rayo catódico era negativo, en parte. Y además, otras explicaciones o conclusiones que se sacaron. A raíz de eso, J. Thomson llamó que esas partículas las llamó corpúsculos. Ustedes escucharán, o ya hemos escuchado lo que es el corpúsculo. Recordar en el video anterior la teoría corpuscular, que decía que todas esas
formaba parte de la materia que se encuentra en el universo y que cómo se podían representar. Bueno, el que da el nombre de electrón a ese rayo, o que eran partículas cargadas eléctricamente, es J. Stoney. Él fue el que propuso el electrón, pero el que realizó realmente el experimento fue J. Thomson. Y él da a conocer 3 postulados, como lo pueden ver aquí. Y nos menciona que el átomo es divisible. Nos dice y que dentro del átomo se encuentran algunas partículas en su interior. ¿A qué se debe ese postulado? Por el experimento antes explicado, que pasa un rayo en medio de un tubo con sus 2 polos y se desvía ese rayo y se llega a la conclusión que ya hemos explicado. En la imagen que acaban de ver, a su modelo se le llama como el budín de pasas, porque según Thomson explica que el pan del budín está cargado positivamente. Ahí lo pueden ver, hagan de cuenta que sería esto, este sería el pan, pero todo el pan está cargado positivamente y que se le van a incrustar las pasas que serían los electrones. Esa es la explicación que da J. Thomson, que su modelo es como el átomo es como un budín de pasas, donde el pan es todo positivo y las pasas son las cargas negativas que están en equilibrio. ¿Sí? Lo dice el postulado número 2, que se asemeja a una esfera con materia de cargas positivas y con electrones. Y el número 3 menciona lo que les expliqué hace ratito, que son las cargas positivas y negativas son las mismas en cada una de esas partículas. O sea, la misma cantidad de cargas positivas es la misma cantidad de cargas negativas y por lo tanto este átomo sería neutro. Es una aportación de J. Thomson. Pero aquí ya hay indicios que el átomo es divisible. ¿Pero por qué? Por el experimento que él realiza. Y entonces él ya dice, hey, espérenme, en el interior del átomo hay algunas partículas. Pero ya dio una explicación de que el átomo sí era divisible. ¿Qué limitaciones tuvo este modelo de Thomson? Aparte de las aportaciones que hizo, él no pudo explicar cómo esas pasas o esos electrones se mantenían dentro del átomo. Él nomás dijo, hay unas partículas que están incrustadas dentro del átomo y que es neutro porque es la misma cantidad. Pero él no dijo cómo se mantenían las cargas de los electrones. Tampoco pudo explicar la estabilidad del átomo, es decir, si hay electrones que son cargas negativas, ¿cómo se sostienen?
que es parecido a la explicación del anterior postulado. Y además, otra limitación es que él no menciona absolutamente nada de que un átomo tiene un núcleo. Pero sus aportaciones ahí están y sirvieron. Sus experimentos sirvieron para la información que más adelante otros científicos tomaron de él. Este es el modelo de J.J. Thomson, un modelo parecido a un budín de pasas, donde el pan está cargado positivamente y las pasas son las cargas negativas. Seguimos con el siguiente foto de J.J. Thomson. Este científico fue el que sentó las bases para darnos a entender que a partir de sus experimentos y su explicación, el átomo era divisible. Y ahora sí, pasamos al siguiente científico, el famoso modelo atómico de Sir Ernesto Rutherford. Este modelo se le conoce como un sistema planetario, como el sistema donde el Sol es el núcleo y los electrones giran alrededor como planetas que giran alrededor del Sol. Él nos hace una analogía o nos describe más o menos cómo es su modelo atómico. Este modelo atómico también se basa en un experimento que él realiza. Así como J.J. Thomson hace el experimento de rayo catódico que pasa sobre el tubo y que se desvía para el polo opuesto, Rutherford hace lo mismo. Hace un experimento donde coloca una laminilla de oro. Vamos a suponer y vamos a comparar una analogía entre el experimento que ustedes tienen la imagen ahí de Rutherford. Esta es la laminilla de oro. Se lanza un haz de rayos de partículas alfa. Las partículas alfa tienen carga positiva. Las emiten de una caja radioactiva y se desprenden las partículas alfa. Carga positiva. Pongan atención, hay que tener cuidado con esta explicación. Las partículas alfa llegan a la laminilla de oro que en su posición es la hoja. Y se logra observar que muchas atraviesan y chocan en el fondo, pero otras llegan y, como dicen, se retachan, ¿sí? Se rebotan. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué unas atraviesan la laminilla de oro que sabemos que es positiva? Y los rayos alfa son positivas. ¿Por qué unas atraviesan y por qué otras rebotan? Y entonces Ernesto Rutherford descubre que el átomo
las partículas que rebotaron es porque chocaron con algo en esa laminilla de oro, porque positivo con positivo pues se rechazan. Y entonces llegó a la conclusión Rutherford que hay algo en la parte central de los átomos del oro. Y Rutherford es el que descubre el núcleo del átomo. Su conclusión fue que al chocar aquí en el centro de las laminillas de oro hay unas partículas que también tienen carga positiva y que son las que rebotaron. Pero dice, bueno, ¿y qué pasó con aquellas que atravesaron? Los que sí lograron atravesar la laminilla de oro. Y por eso él pone que hay espacios entre esos espacios un poco amplios y que por eso pasaron hacia el fondo esas partículas de rayos alfa, ¿sí? Y que esos espacios vacíos son los que hay o existen entre el núcleo y los niveles. Vean la conclusión que logra sacar Rutherford de su modelo atómico. Pero gracias a que la laminilla de oro del experimento, las que chocaron por conclusiones lógicas, si son positivas, entonces tuvo que haber chocado con algo positivo. Y que hay un núcleo que llegó en conclusión y que ese núcleo de los átomos de las laminillas de oro que formaban la laminilla tienen una parte central llamada núcleo, donde está concentrado toda su masa atómica. Ahora sabemos que dentro del núcleo es cierto, existen dos partículas, los protones y los neutrones, y que efectivamente estos forman, la suma de ellos forman la masa atómica. Y que los rayos alfa que lograron atravesar, pues es cierto también que hay espacios entre el núcleo y donde se encuentran los electrones, que ahora sabemos que son los niveles de energía. Como pueden ver, grandes aportaciones, sus experimentos, su forma del átomo de su modelo atómico, pero también tuvo sus limitaciones. Rutherford no logró explicar por qué si los electrones están girando, la estabilidad del átomo permanece. No explicaba y se llegó a la conclusión de que si los electrones están girando, se pueden o se podían precipitar hacia el núcleo, y no dio una explicación de eso. Y entonces la limitación del modelo de Rutherford, una de esas fue ese detalle. No pude explicar, como se menciona o lo tienen ahí,
que los electrones giran libremente, pero en un momento pueden colapsar, se pueden caer y dirigirse hacia el centro del átomo, que sería el núcleo. Y tampoco, otra limitación es que no explica cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo. Si nos podemos dar cuenta, poco a poco, la información de lo que dijo Thomson, de lo que dijeron los filósofos, de lo que John Dalton, Thomson y ahora Rutherford, muchas de esa información es las que tenemos actualmente. Pero también nos dan explicaciones del por qué algunos o el por qué su modelo falló. Pero que aportaron, eso ni dudarlo. Ya vimos lo que Thomson dijo, la división del átomo, que hay partículas negativas. Ya vimos lo de John Dalton, sí, que todos los elementos tienen las mismas características de sus átomos. Ahora estamos viendo lo de Rutherford, que él menciona que hay una parte central y que también hay unas partículas. Por eso a Rutherford se le atribuye que él descubre los protones y el núcleo del átomo, con sus limitaciones como los anteriores, pero de que su información, sus explicaciones son las correctas, nadie lo va a dudar. Algunas de ellas, y que se manejan actualmente, estamos en el camino correcto. Y ahora viene un científico llamado Niels Bohr, su modelo atómico. A partir de aquí, él influye y nos da una explicación de que el átomo tiene ya niveles de energía u órbitas. Niveles de energía u órbitas. Y que los electrones giran, ahora sí, como ya todos lo sabemos, en la órbita que lo corresponde. Ahora toda la información de Niels Bohr, toda esa información que dio a conocer con sus postulados, la logró actualizar de los anteriores científicos, porque desde J.J. Thomson, Rutherford fue su alumno y Niels Bohr fue alumno, y así subsiguientemente. Pero ese es el modelo atómico de Bohr que vamos a explicar. Ahí lo pueden ver. Y además de eso, Niels Bohr nos deja grandes aportaciones con sus limitaciones. Él nos habla del hidrógeno, del modelo atómico del hidrógeno, que eso precisamente fue una limitación porque el hidrógeno nada más tiene un nivel de energía, tiene un electrón, ¿sí? Y ahorita lo vamos a explicar. Él dice que en el átomo existen
niveles de energía. Él ya lo da explicado. Ahí lo pueden ver dentro del primer postulado. ¿Sí? Y que los electrones giran en esas órbitas o niveles de energía ya establecidos. Y que no existe un estado intermedio entre las órbitas. Quiere decir que entre la primera y la segunda no hay o no existe en el átomo un estado intermedio. Y puede ser que de ahí se hayan basado para establecer una de sus limitaciones. Pero seguimos explicando. Lo importante es que entendamos que según Niels Bohr, ya los átomos tienen sus niveles de energía. ¿Cuántos niveles de energía u órbitas tiene como máximo un átomo? 7. 7 niveles de energía u órbitas. 7. Y que el átomo que tenga 7 niveles, los electrones van a estar girando en el nivel de energía que le corresponde. Y también explica que el tamaño de los niveles de energía u órbitas está relacionado con su posición en referente al núcleo. Es decir, que si está más cerca del núcleo, suponiendo que este es el núcleo, el nivel que esté más cerca del núcleo sería más pequeño, tanto la energía por las cerca que está en el núcleo. El segundo nivel tendrá más energía porque está más retirado y así sucesivamente. Y llegamos en conclusión que mientras más niveles de energía tenga el átomo, si tiene 4, 5 o 6 niveles de energía, va a haber más energía en los niveles que están más alejados del núcleo. Fíjense bien la explicación, ¿eh? Aunque allí en el segundo postulado se los explica y lo dice bien claro. La energía en el segundo postulado más baja se encuentra en las órbitas más pequeñas. Cuanto mayor sea la energía es porque está o tiene o están colocados en los niveles más alejados del núcleo. Eso es importantísimo. Esa explicación del modelo de Niels Bohr. Y seguimos. Otra aportación. Aquí lo podemos ver en la imagen. En el primer nivel, estos dos electrones tienen una energía menor a los que están en el segundo nivel y los que están en el tercer nivel. ¿Quiénes tendrán más energía? Los que están aquí, en el tercer nivel, según esta imagen, y así sucesivamente. Pero también hay algo más importante. Él nos da una explicación o una información de la cantidad de electrones que puede existir en cada nivel de energía, en cada uno de los niveles. Eso es importantísimo. Ya nos dicen, en el nivel 1 hay 2 electrones, en el nivel 2 hay 8 electrones y así sucesivamente. Y también explica, aquí en el dibujo hay que poner atención, que si un electrón brinca de un nivel inferior a otro superior, va a absorber energía.
quiere decir que va a necesitar energía para poder saltar. Va a necesitar de más fuerza para poder saltar. Y eso lo podemos ver. Si nosotros queremos subir o queremos correr una subida, nuestro cuerpo necesita más energía para poder lograr llegar hasta la punta de la subida. Necesitamos mucho más energía, como ejemplo. Y eso es en la vida cotidiana. O subir las escaleras, necesitamos más energía. Así pasa, o así da la explicación de Rutherford. Cuando ya bajamos esa subida, se dice que emitimos, irradiamos energía. Y esa es la explicación que da Rutherford acerca del electrón dentro de, Nielsen Bohr dentro de su modelo atómico. Cuando subes, necesitas energía. Cuando bajas, vienes emitiendo, vienes irradiando energía. Por eso se dice que él nos explica cómo un electrón absorbe y emite energía cuando ya sea que suba o baja de un nivel a otro. Cada vez que se emite o cada vez que un elemento emite o absorbe energía, tiene huella propia para poder saber qué tipo de elemento es. Por eso cuando los cohetes se mandan hacia el cielo y explotan, vemos una infinidad de colores de la pólvora. ¿Por qué? Porque cada elemento tiene una huella digital que es la emisión o su espectro cuando realiza esa función. Esa es su huella digital, como nos dice. Por eso vemos que las luces de sodio, de helio, tienen tales coloraciones, porque esa es su huella digital. Y entonces, dentro de sus limitaciones de Niels Bohr, es que él explica nada más lo del modelo atómico referente al hidrógeno. Pero el hidrógeno tiene nada más un protón y un electrón. Y no logra o no dejó la explicación para los demás átomos de los otros elementos, el espectro que emitían a la hora de hacer el cambio de un nivel a otro. Como pueden ver, Niels Bohr nos da casi a explicar el primer número cuántico. Son 4 números cuánticos que forman actualmente el modelo del átomo. Niels Bohr se le toma como el iniciador de la explicación del primer número cuántico. Si observamos las explicaciones, poco a poco, toda la información desde los filósofos de Dalton, de Rutherford, de Thomson y ahora de Bohr, toda esa información ha ido mejorando y nos da como resultado el modelo actual.
que tenemos y que conocemos. ¿Sí? Este famoso modelo actual que se conoce. Primero que nada, el modelo actual tiene varias explicaciones. Ahí dice por quiénes o qué científicos intervinieron para el desarrollo del modelo actual. Sommerfeld, Schrödinger y Heisenberg. También nos dice que aquí en este modelo ya sabemos que sí existe un núcleo. Recuerden quién descubrió el núcleo, Rutherford. También sabemos que hay partículas dentro del núcleo y fuera del núcleo del átomo. Recuerden quién descubre el electrón, quién le da el nombre y quién descubre el protón. Chadwick es el que descubre el neutrón. Ya vamos englobando toda la información de los científicos anteriores. También sabemos que los electrones giran en niveles y que existen unos subniveles, 4 subniveles, que es el S, el P, el D y el F. Y que cada subnivel tiene una forma de rempe, como está aquí en la figura de abajo. ¿Sí? Cada subnivel tiene una forma específica. Por ejemplo, el subnivel S, su rempe es en forma circular. Por eso es que todos tenemos la idea de que el átomo todos son círculos, sus niveles de energía son circulares, y en parte sí estamos dentro de la razón, pero también el átomo no nada más tiene esa forma de sus niveles, porque existen unos subniveles que tienen formas diferentes, como lo podemos ver en la imagen inferior. El subnivel P tiene 3 orbitales. Cada orbital tiene forma de cacahuate o de 8, por eso lo pueden ver. ¿Qué es lo que los hace diferente? Que el subnivel P, ese cacahuate puede estar en las ejes de las X, en las Y o en las Z. El modelo actual es súper importante. Todo lo que ustedes conocen, ya que hay partículas, que hay un núcleo, que hay niveles de energía, que hay subniveles de energía, ¿sí? Como lo pueden ver dentro de las 3 postulados, ¿sí? Y les dice, ya se habla de las rempes, de los orbitales, se habla de principios, donde se cree que puede estar girando los electrones en un momento determinado, y se habla de los 4 números cuánticos, que son los que dan la configuración electrónica de cada uno de los átomos de cada elemento que conocemos. Este es el modelo actual. Núcleo, partículas, niveles, subniveles, números cuánticos, rempes, principios. Esta es la actualidad
del átomo. Y es importante conocer parte por parte. En este video nada más es la explicación desde la época de los filósofos hasta el inicio de Dalton, que es científicamente su modelo explicado. De Thomson, de Rutherford, de Bohr y otros científicos que dieron aportaciones para el modelo actual. Lo más importante que tomen en cuenta y tomar en cuenta es que el modelo actual del átomo es que tengamos como una explicación el núcleo, las partículas, los niveles, los subniveles, las orientaciones de las REMPes, qué es un orbital, qué es una REMPe, sus números cuánticos, su configuración electrónica. Esto es el modelo atómico actual. Resumiendo, ya vimos los filósofos, ya vimos los científicos, ya vimos sus postulados, ya vimos sus limitaciones. Espero que esta información pueda servirles para sus trabajos y sus tareas. Y sobre todo, que entiendan y adquieran esa explicación de cada uno de los modelos atómicos. En el próximo video voy a hablar exclusivamente del átomo. Ahí voy a explicar los niveles, algunos números cuánticos, voy a explicar algunos subniveles. Todo del átomo en el próximo video, porque me voy a dedicar exclusivamente a dar información del átomo. Espero que les haya servido y todas las bendiciones del mundo para que todos estemos bien. Gracias. Nos vemos en el próximo video.